Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las tendinopatías en equino, que como bien ustedes bien saben, ¿no es cierto?, son aquellas patologías que normalmente en el equino de deporte tienden a llevar al equino a em, tiempos en que a lo mejor estén mucho tiempo, ¿no es cierto?, sin trabajar, o puedan directamente llevarlo a que tengan que jubilarse como equinos de deporte, ¿ya? Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que eh, los tendones, sobre todo los de la cara flexora del metacarpo principal, son aquellos tendones que sufren más frente a las frenadas bruscas, eh, rotaciones fuertes, ¿ya? Y dependiendo mucho también de la actitud deportiva, puede, ¿no es cierto?, ser mucho más bruscos, como por ejemplo la prueba completa, ¿ya? O los caballos de salto, en los cuales los golpes, ya sobre todo en esas zonas, son mucho más prevalentes. Aquí obviamente podrán ver, ¿no es cierto?, en este esquema que tiene cientos de años, ¿ya? Se puede ver, ¿no es cierto?, que se describe el caballo en su anatomía, tanto por su cara anterior como también de perfil, denotando obviamente las zonas donde ya en esos tiempos se dan cuenta que ocurrían, ¿no es cierto?, lesiones normalmente ya en sus extremidades. Como definición de tendón, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, y tienen que acordarse de primer año, es definido como un cordón fibroso de tejido conectivo continuo, ya con las fibras de un músculo y uniendo el músculo a un hueso o cartílago, ¿ya? Esa es la definición, ¿cierto?, de tendón. Y acuérdense que las características funcionales de los tendones, ¿no es cierto?, es transmitir la fuerza de contracción muscular para generar el movimiento. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Es una función muy, muy importante. Y se ve obviamente en todos los aires, ¿ya? Tanto en el galope, ¿no es cierto?, ya en el trote, etc. En el galope, por ejemplo, cuando el miembro anterior contacta el suelo, el nudo es hiperextendido y sobre los tendones flexores, que acuérdense que yo les dije que van por la cara, ¿no es cierto?, del metacarpo principal, por detrás, ¿no es cierto?, se ejerce una tensión muy, muy alta. Y para maximizar la energía almacenada, los tendones se elongan, ¿no es cierto?, hasta un punto cercano a la ruptura, ¿ya? Acuérdense que los tendones están formados por asas de colágeno, ¿ya? Por asas de colágeno. Y la organización microestructural y funcional del tendón, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, como bien les dije, ¿ya?, el colágeno, ¿ya?, el tenocito que se dice, ¿ya?, tenocito que tiene colágeno, la famosa molécula de colágeno. Esto es pregunta de prueba, siempre yo lo pregunto. Existe una gran proporción de colágeno tipo 1, normalmente en el 95% de los equinos normales, que no hayan tenido lesiones anteriormente. Aunque también se encuentran pequeñas otras proporciones de colágeno, el 2, 3, 4, 5 y 6. Colágeno tipo 2, por ejemplo, se expresa particularmente en las zonas donde el tendón sufre fuerzas de compresión. Y el colágeno tipo 3 es súper importante entenderlo porque es el que predomina después de las lesiones y traumatismos. Y hay que hacer que ese colágeno tipo 3 desaparezca, ¿ya? Gracias a una buena terapéutica, a un buen control, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el colágeno tipo 3, lamentablemente, ¿ya?, es bueno que comience reparando como colágeno tipo 3, pero posteriormente estas microfibrillas de colágeno tienen que pasar a ojalá a colágeno tipo 1 nuevamente, ¿ya?, que es el que predomina en forma paralela, uno al lado del otro, ¿no es cierto?, no desordenado, ¿ya?, y es el más resistente. El colágeno tipo 3 no es el más resistente. Si es que el caballo repara solamente con colágeno tipo 3, ¿y cómo ocurre normalmente esto? Cuando se hace, ¿no es cierto?, terapias, ¿no es cierto?, en las cuales lamentablemente el dueño empieza a correrlos antes, ¿ya? Y obviamente ese tipo de colágeno vuelve nuevamente a romperse. Y tenemos nuevamente la lesión llamada tendinitis.
y pasa muchas veces a ser no solamente una tendinitis aguda, sino que una tendinitis, ¿no es cierto?, crónica. Siguiendo hablando con las características del tendón, acuérdense que el tendón se encuentra formado por un 80% de matriz extracelular, donde un 70% corresponde a agua y un 30% colágeno y elastina. Y acuérdense que la ubicación de las fibras colágenas ya es en forma paralela, una al lado de la otra. ¿Ya? El tendón, como bien dije en un principio, es un transmisor de fuerza de una estructura prácticamente inextensible capaz de soportar una elongación de hasta un 3% de su largo. Cuando sobrepasa el límite del 3%, pasa una fase en que ya puede ser que, ¿no es cierto?, no vuelva, digamos, a su estructura normal. Y la ruptura de fibras tendíneas ocurre cuando la fuerza de elongación es de aproximadamente un 8%. Vamos a ver aquí lo que se hizo en un laboratorio, ¿ya? Cuando se lleva el tendón hasta el punto máximo, ¿no es cierto?, de elongación, y ocurre lo que van a ver a continuación. Como se dan cuenta, se está llevando, ¿no es cierto?, una elongación máxima, más de un 8%, a esta estructura. Y van a ver lo que ocurre normalmente cuando un caballo, ¿no es cierto?, un caballo de polo, llega a un porcentaje de hiperextensión. ¿Se dan cuenta? A horse's leg works like a pogo stick, compressing and recoiling. When a leg hits the ground, the downward forces cause the fetlock joint to drop to an almost horizontal position, absorbing some of the shock. Absorben todo el golpe, ¿no es cierto?, la caída. The leg act like springs, stretching to allow the joint to drop, but preventing it from collapsing. The stretched tendons store elastic energy, which propels the leg into the next stride. This allows the horse to move as fast as possible, expending the least amount of energy, while cushioning the leg from impact. So Alan, we've now got a leg at gallop, fully loaded. What if another leg hits the back of the tendon through the very thin skin? No, that tendon's under load and it will really break quite easily. I'll just put the scalpel around the back here. Wow. And that's what would happen in your overreach. Wow. End of racing career. Bueno, eso es lo que llega a ocurrir cuando hay una hiperextensión. Beautiful piece of engineering. Absolutely superb. We don't have the sort of materials in engineering that we do in biology. Como se darán cuenta, es increíble, ¿ya?, lo que soportan los tendones, ¿ya? Bueno, para seguir hablando un poquitito de anatomía, los haces de colágeno, por ejemplo, como bien ustedes saben, están separados entre sí por un tejido conectivo laxo llamado endotendón, ¿ya? Y a través de esto llegan vasos sanguíneos y linfáticos y nervios al interior del tendón. Eso es normal, ¿ya? Y el endotendón es una prolongación del peritendón, el cual a su vez es tejido también conectivo laxo que reviste la superficie externa del tendón. Y también es rico en vasos sanguíneos. Y obviamente toda esta zona es súper importante porque después cuando ocurre, ¿no es cierto?, los procesos de reparación y angiogénesis, ¿no es cierto?, tiene que haber, ¿no es cierto?, una rica irrigación, ¿ya? Aquí más que nada se muestra la elasticidad del tendón a nivel de una curva, ya de lo que corresponde a una pequeña o una gran carga, ya hasta llegar a un punto de inflexión, ¿no es cierto?, donde se produce ya la ruptura, como bien dije. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una extremidad en la cual, ¿no es cierto?, podemos ver el check ligament superior, que ustedes bien saben cuál es, ¿ya? El check ligament inferior, el ligamento suspensor, ¿ya?, el tendón del músculo flexor digital profundo, ¿ya?, y por acá atrás pasa el tendón del músculo flexor digital superficial, que es ese que está en rojito. ¿Y por qué lo coloqué en rojito? Porque el tendón del músculo flexor digital superficial es el tendón que más sufre rupturas y lesiones de tendinitis, sobre todo en esa zona, que es la zona 4 y 5, respectivamente. ¿Ya?
Tenemos otra foto en la cual, ¿no es cierto?, también se puede ver desde dónde hasta dónde recorren, ¿no es cierto?, los diferentes tejidos, ¿ya?, los diferentes tipos de estructuras que forman parte del aparato suspensor, ¿no es cierto?, ¿ya?, y de las estructuras que conforman, ¿ya?, los tejidos blandos, ¿ya?, tanto de la cara anterior como de la cara, ¿no es cierto?, o la cara, ¿no es cierto?, flexora y extensora respectivamente. ¿Por qué ocurren las tendinitis? Las tendinitis, ¿no es cierto?, vamos a ver a continuación cómo ocurre. Como les dije yo, el caballo, ¿no es cierto?, sobre todo con los miembros anteriores, soporta hasta el 65% del peso del caballo, de acuerdo al grado, ¿no es cierto?, de soporte, de peso. Acuérdense que las extremidades anteriores son las que más sufren, sobre todo en este tipo de actitud deportiva, por ejemplo, como el salto, ¿ya?, la tracción, protracción, extensión, todo esto se ve súper al límite. Increíble la fuerza y la velocidad, ¿no es cierto?, que se ejerce. Y acá se tocar, ¿no es cierto?, como vieron, ya atrás la zona, el suelo, lo que es el nudo respectivamente. Muy bien. Esto también es muy importante. Las lesiones musculoesqueléticas producen importantes pérdidas económicas, como yo le dije, porque el caballo se puede llegar a perder. Representan cerca del 82% de los problemas de pérdida de rendimiento manifestados clínicamente como claudicación, entre las cuales el 46 a 53% son lesiones de tendones y ligamentos. Y como les dije yo, tendones y ligamentos de la cara flexora, sobre todo. Dentro de las patologías de tendón y ligamentos que afectan al equino deporte, como les dije yo, es el tendón del músculo flexor digital superficial, el más prevalente, el que lleva a invalidez. ¿Ya? Y las tendinitis en general de este tendón representan entre un 12 y un 15% del total de las patologías del sistema musculoesquelético. Increíble. La tendinitis, como bien ustedes saben, ¿no es cierto?, se define como un esguince inflamatorio que afecta a un tendón o un lugar donde está rodeado solo por el peritendón. ¿Ya? Esto es súper importante poder diferenciarlo. Si la región involucrada del tendón tiene una vaina sinovial, se utiliza el término de tendosinovitis. Y cuando la lesión inflamatoria solo afecta la vaina, se le llama tenosinovitis. ¿Ya? Cuando el esguince es grave, se produce, ¿no es cierto?, una disrupción de casi todas las fibras ya del tendón y existe obviamente ahí una reacción inflamatoria manifiesta, que clínicamente usted va a poder verla. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, ¿no es cierto?, a este mapa conceptual, tenemos una lesión primaria, hay ruptura de fibras tendinosas, hay hemorragia y hay edema. ¿Qué más creen ustedes que puede haber? Mucho dolor, ya se manifiesta, ¿no es cierto?, ya los signos de la inflamación, ¿ya? Acuérdense, haces tendinio, sobrepasa los límites, ruptura de fibra, reducción del aporte sanguíneo, ¿ya? ¿Qué pasa si hay reducción de aporte sanguíneo? Hay dolor. Reducción de la capacidad de regeneración por pobre nutrición y la reparación la realiza el colágeno, acuérdense, tipo 3, de forma, ¿no es cierto?, con muy mala calidad. Por lo tanto, la fuerza tensil es mucho menor, lo que conlleva a que, obviamente, como pueden ver ahí, ocurra nuevamente, ¿no es cierto?, incluso hasta la ruptura
de los tendones y los ligamentos que conforman, ¿no es cierto?, parte de la cara flexora del metacarpo principal, que son las que más se lesionan. ¿Cuáles son los signos clínicos que normalmente vemos? Calor, edema, claudicación, aumento de temperatura y dolor a la palpación. Este 15, ¿no es cierto?, durante el ejercicio puede producirse por un solo episodio suprafisiológico, por una sobreexigencia, de hacerlo saltar a lo mejor mucha altura, no precalentaron bien, hacer que empiecen a trabajar antes de tiempo, etc. ¿Bien? Con respecto a lo que son las tendinitis agudas, se caracterizan por daño a las fibras de colágeno y un incremento en el área transversal del tendón, resultado de la hemorragia intratendinosa y edema. Entre comillas, no es tan mala dependiendo obviamente del grado de afectación. ¿Ya? Con respecto a las tendinitis agudas, también es importante saber que se producen sí o sí siempre ruptura de fibrilla, ¿ya? Acompañado, como bien dije, de hemorragia, edema y depósito de fibrina. Esta hemorragia, esta zona, se ve afectada con falta de irrigación, hay isquemia, hay necrosis de tenocitos, hay compromiso vascular y hay mucho dolor. Es muy dolorosa, ¿ya? Esto también es importante que lo sepan. La respuesta del tendón a la lesión se divide en tres fases. La fase inflamatoria, la fase fibroproliferativa y la fase de remodelación. Lamentablemente muchas veces algunos dueños empiezan a prepararlos nuevamente en la fase fibroproliferativa. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Acuérdense, tenemos colágeno tipo 3, vuelve la lesión nuevamente. Lamentable. ¿Qué es lo que más pasa cuando ocurre estos signos clínicos, como le digo yo, posterior a la lesión, donde hay una tendinitis aguda, donde hay signos de dolor, calor, aumento de volumen, claudicación? Los neutrófilos y macrófagos y monocitos empiezan a entrar, a infiltrar la lesión. Van liberando enzimas proteolíticas que inducen un daño adicional. Acuérdense que esto es normal en todo proceso inflamatorio y lesional. Después del proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, que bien, acuérdense que es la primera fase, se produce una remoción del tejido necrótico por macrófagos que migran al área lesionada, que más tarde formará una cicatriz. Y más o menos a los 30 días se tiene una cicatriz primaria. Ya, posteriormente viene el proceso de maduración y lo que no antes de 60 días ocurre, y lamentablemente, como les dije yo, hay viejos que empiezan a preparar a los caballos antes de tiempo y vuelven a recidivar las lesiones. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, la fase de remoción de tejido dañado comienza con la fase fibroproliferativa. ¿Ya? Durante esta fase, la radiofibrina fibronectina es invadida por fibroblastos y empieza la neoformación. ¿Ya? Y en el tejido de granulación neoformado, el colágeno está sintetizado, ¿no es cierto?, es inmaduro, ¿ya? Está de un lado para otro, no está en forma paralela como normalmente va el colágeno tipo 1, ¿ya? Y con el tiempo, ¿no es cierto?, ocurre el proceso de maduración de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1. Por eso hay que esperar un tiempo, ya que el caballo no es que esté en para 100%, sino que empieza a entrenarse lentamente. ¿De acuerdo? Empezar con la carga funcional poco a poco. Si bien la respuesta inflamatoria es una parte importante del proceso de reparación, se debe intentar reducir su magnitud para minimizar los efectos de la inflamación, obviamente. Que no se siga manifestando en el tiempo, por mayor tiempo, porque las enzimas siguen actuando. ¿Ya? Y obviamente así nosotros evitamos una fibroplasia excesiva, que obviamente va comprometiendo el tendón a futuro. Y si es que eso sigue, lamentablemente, y se siguen habiendo recidivas, pasamos al otro punto, que son las tendinitis crónicas. Baja, ¿no es cierto?, o más bien aumenta la zona de lesión, ya se produce una fibrosis. Y lo que vamos a tener es un tendón engrosado y firme la palpación, sin dolor obviamente, pero firme la palpación. Y estos tendones son menos elásticos y tienden a lesionarse en los sitios donde el tendón sano se une con el previamente lesionado. ¿Qué le llama la atención acá? Vean ustedes, ¿no es cierto?, que en este juego de polo, ya
se sacó una foto justo en el momento en que se produjo una ruptura total de tendones y ligamentos de la cara flexora del metacarpo principal, llegando obviamente al suelo. Este caballo posteriormente al par de segundos va a caer al suelo junto con el jinete y puede comprometer incluso la vida del jinete. Aquí podemos ver una foto en la cual se puede ver un tendón normal, un tendón, ¿no es cierto?, lesionado y un tendón, ¿no es cierto?, cortado. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una prueba completa en la cual obviamente también aterrizó mal el caballo y hubo ruptura de tendón. Y obviamente ese jinete también va para el suelo. Bueno, por accidentes también pueden ocurrir. Otra prueba completa donde hubo una lesión de tendones. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Normalmente llegamos al diagnóstico mediante el examen físico, el examen clínico, palpación de la zona. Pero también el diagnóstico lo hacemos mediante ecografía. Este fue mi primer ecógrafo en el año 2000, ¿ya? Pine Medical, CNLCBET. Right here, that's normal. That's what we'd like it to look like. Ultrasound is particularly good for soft tissue types of problems, tendons, ligaments, those sorts of things. So what I'm looking for are any areas where they might be torn or have a little bit of inflammation, some tendonitis. So right now we're looking at it sliced like a loaf of bread. And then if we rotate the probe 90 Como se degrees, puede we can look at ver, nosotros from hacemos top cortes left to transversales y bottom right. longitudinales This is para a poder superficial digital evaluar, flexion ¿no es tendon cierto?, right el grado de there. This is the lesión. deep Ahí se está anterior viendo flexion dónde están tendon los right tendones, there. es el This is the superficial, inferior el check digital, ligament there. el Furthest flexor away from the digital skin, profundo, ¿no es this is cierto?, el check essentially ligament superior y el it has ligamento nice suspensor. parallel fibers. Y vamos a ir viendo si es That's que hay, normal. ¿no es That's what cierto?, a we'd like it partir to de los look cortes like. transversales y But on longitudinales, his los insides, diferentes this tipos right de branch, he doesn't have those lesiones, same nice ya que normalmente parallel son fibers. circulares. This is actually an area of abnormality. Those black areas, those are areas where his suspensory ligament has been torn. We can look at that longitudinally as well, where we're looking for parallel fibers. And Ahí se these ve el fibers are paralelismo de las very fibras colágenas, ¿no es important. cierto?, como These yo les fibers dije, right que here, lo this que is where he was normalmente torn. ocurre, That dark area ¿ya? right there Y esa where it's zona, torn, and these obviamente, fibers still look de pretty color good. negra, no es The reason normal, that he's lame is he has a tear in his medial ¿ya? suspensory branch on the inside of his leg. This is actually the second time this thoroughbred racehorse has sustained this injury, so his career as a racehorse is probably over. However, he's fortunate in that his career as a sport horse is probably just beginning. He'll need probably between 6 and 9 months to really get back to where he can go into. Ahí está diciendo la doctora que más o menos entre 6 a 9 meses se demora en volver nuevamente el caballo a, ¿no es cierto?, correr. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el tendón del músculo flexor digital superficial. Y vean ustedes esta zona anecogénica circular, que es típico de una lesión de tendinitis, en la cual acá adentro hay sangre, hay fibrina, ¿no es cierto?, y hay fibras colágenas rotas. Y aquí hay un corte, ¿no es cierto?, que se hizo un caballo, obviamente, después de muerto, donde vean ustedes que la lesión está al interior. Lo mismo acá, esto es un corte, ¿no es cierto?, transversal, donde también este es el tendón flexor digital profundo, perdón, superficial. Y aquí tenemos piel, subcutáneo, tendón del músculo flexor digital superficial, tendón del músculo flexor digital profundo y ligamento suspensor más acá abajo. Y aquí se ve una zona de lesión, ya tipo core, grado 3 este más o menos. Lo mismo acá, uno delimita, ¿no es cierto?, la zona de lesión, ya donde se ve esta zona anecogénica. Normalmente el tendón es hipoecogénico, ¿ya?, en cuanto a la escala de grises, que acuérdense que es hiperecogénico, hipoecogénico y anecogénico. ¿Qué es lo que ven acá? Bueno, obviamente aquí se depiló y todo, pero obviamente es una zona donde ocurre un golpe, una lesión. Vemos, ¿no es cierto?, un tendón en vientre de trucha, característico, ¿ya?, o bowed tendon en inglés. Ya hay un aumento de volumen, ya hay calor, hay dolor, y obviamente esa zona hay que ecografiarla. Bien, ustedes, ¿cómo el tendón responde a la lesión? ¿Un tendón normal o un tendón, ¿no es cierto?, lesionado? Aumenta 5 o 6 veces su tamaño. ¿Ya? Vean ustedes aquí un tendón normal y aquí clínicamente, ¿no es cierto?, un tendón totalmente abombado. ¿Ya? Normalmente lo que tiene que hacerse acá, ¿no es cierto?, es hacer una ecografía en la cual se depila, ¿ya?, y se divide la zona, ¿ya?, y empieza uno a hacer cortes transversales.
¿Ya? Ahí estoy yo haciendo una ecografía, hace hartos años atrás, en el Club Hípico de Santiago. Donde nosotros lo que normalmente hacemos es, hay diferentes técnicas, nosotros dividimos en 7 zonas, partiendo, ¿no es cierto?, más o menos 0,4 centímetros distal al hueso del carpo accesorio, haciendo cortes, ¿no es cierto?, con nuestro ecógrafo. Y obviamente delimitando la zona, ya, para poder ver dónde está la lesión. ¿De acuerdo? Bien, chiquillos, esta es la clase del día de hoy. Esto corresponde a todo lo que es la fisiopatología y obviamente llegando hasta los signos clínicos de lo que es la tendinopatía. Espero que haya quedado bastante claro con los videos y con la explicación. Y bueno, nos vemos si Dios quiere en actividades patológicas 6 el próximo año, donde vamos a ver todo lo que es la terapéutica, ¿no es cierto?, de la tendinitis. Que estén muy bien. Chao, chao.